Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los mitos sobre los seguros en Colombia. Muchos colombianos tienen una percepción errónea sobre las pólizas de cobertura. Sin embargo, un experto de Liberty Seguros nos explicará esta noche por qué es importante estar protegido y qué se debe tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de estos. Invertir en acciones, un negocio para todos. En esta emisión les contaremos cómo usted, sin tener inclusive experiencia y de manera sencilla, inclusive con poco dinero, puede empezar a comprar acciones de empresas colombianas y extranjeras. Las alternativas para comprar vivienda. Las compras sobre planos, leasing habitacional y los inmuebles usados mostraron grandes crecimientos durante el año pasado, según un informe de las entidades financieras. Esta noche hablaremos con Guillermo Alarcón, de Aso Bancaria. Comenzamos esta emisión hablando de los seguros y de muchos mitos que existen alrededor de estos productos. Y es que por desinformación o falta de claridad, muchas personas no se protegen adecuadamente y ponen en riesgo su patrimonio. Para hablar de este importante tema, quiero saludar al doctor Marco Arenas. Él es gerente de Liberty Seguros Colombia. Doctor Arenas, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Doctor Arenas, muchos consideran que comprarse un seguro es como malgastar la plata. ¿Por qué cree usted que es importante estar asegurado? Víctor, es una gran inversión porque básicamente lo que uno hace cuando contrata un seguro es trasladar los riesgos que se tienen, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito empresarial, a un tercero. Y si ocurre algo inesperado, ese tercero, que es el asegurador, se hace cargo de pagar y de restablecer el equilibrio económico que se rompe por la ocurrencia de ese riesgo. De manera que es una gran inversión y, por supuesto, hay diferentes tipos de seguros en el mercado. Hay que escoger correctamente el que se adecue a las necesidades de cada uno. ¿El precio de un seguro de qué depende? ¿Depende de la probabilidad de que ocurra un siniestro o del monto asegurado? Hay muchos factores que intervienen a la hora de tarifar un seguro. Esos que usted menciona, por supuesto, son importantes. Lo que hacemos los aseguradores típicamente, Víctor, es hacer una evaluación del riesgo, porque todos los riesgos son diferentes. Si usted fuera a tomar un seguro de vida o yo fuera a tomar un seguro de vida, pues nuestras categorías de riesgo son distintas por la edad, por la composición de nuestro grupo familiar, por las actividades que nosotros desarrollamos. Todos esos son los elementos que se tienen en cuenta por el asegurador a la hora de tarifar el seguro. Por eso es muy importante que cuando se vaya a contratar un seguro se informe exactamente cuál es el estado del riesgo, y eso garantiza que cuando haya un siniestro se pague adecuadamente, porque si el asegurador tarifa con toda la información requerida, asimismo va a poder indemnizar. Pero en efecto, esos son factores importantes a la hora de definir la prima de un seguro. Cuando uno va a comprar unos zapatos, es muy posible que encuentre el mismo par de zapatos, la misma marca, el mismo color, la misma talla, etcétera, en otro lugar a un precio diferente, 10.000 pesitos más arriba, 10.000 pesitos más abajo. En este caso de los seguros, ¿es posible encontrar la misma cobertura, el mismo plan, el mismo seguro a precios distintos? ¿Se puede hacer una tarea de cotización? Sí, definitivamente, y eso es lo que hay que hacer, Víctor, pero hay que tener en cuenta que hay dos tipologías de seguros: los seguros obligatorios y los seguros voluntarios. Un seguro obligatorio como el SOAT, tú lo vas a adquirir al mismo precio, salvo que hayan algunos descuentos muy, esporádicos o especiales, pero las tarifas son iguales para esos seguros obligatorios. Para los que no son obligatorios, pues como todo, cualquier artículo, cualquier servicio que tú vas a adquirir, se encuentran diferentes alternativas en el mercado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta las coberturas. Eso es lo más importante en un seguro, porque a mí me pueden vender un seguro para mi vehículo y bueno, yo tengo el carro asegurado, pero con unas coberturas que no se acoplan a lo que es el riesgo que yo estoy asumiendo al conducir el vehículo. Ese es un tema. Y otro tema muy importante en los seguros es el servicio. ¿Qué ocurre cuando hay un siniestro? Pues que el asegurador esté al lado de la persona para que se sienta respaldada, para que se sienta acompañada, porque ese es un momento bien tenso y ese es lo que nosotros llamamos el momento de la verdad. Entonces hay que ponderar las coberturas, pero también quién es el asegurador que está ahí.
Nosotros en Liberty nos esmeramos mucho por prestar un buen servicio, porque ese es un diferenciador a la hora de tener esas cotizaciones que usted menciona y que muy probablemente la gente naturalmente va a comparar. Dentro de esos seguros que no son obligatorios, sino que son opcionales para las personas, ¿cuál cree usted que debería tener todo colombiano? ¿Cuál cree usted que es ese seguro que no nos debería faltar? Bueno, existen dos tipos de seguros: los seguros de personas y los seguros que amparan los bienes o el patrimonio. Si lo hablamos desde la óptica del ser humano, definitivamente hay que contar con un seguro de vida. Y ojo, no se necesita un seguro de vida por miles de millones de pesos. Es un seguro que garantice que si ese miembro de la familia falta, a las demás personas que van a quedar después del fallecimiento, esas personas van a tener una protección efectiva. Eso es supremamente importante y con la pandemia lo vimos. Imagínese usted, Víctor, cuántos hogares colombianos hoy no tendrían un futuro asegurado si ese miembro que lamentablemente falleció por la pandemia hubiese tenido un seguro de vida. Y hay múltiples coberturas. Y por supuesto, los precios son directamente proporcionales a los valores asegurados. Pero eso es una decisión bien importante que se debe tomar de protección para la familia. Y el patrimonio es supremamente importante también. Nosotros, por ejemplo, en Liberty nos esmeramos mucho, Víctor, por amparar o por asegurar pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, también ofrecemos cobertura para la gran empresa, pero nuestro nicho especialmente son las MIPYMES. ¿Por qué? Porque sabemos que si les ocurre un siniestro, muy probablemente pueden estar en riesgo de desaparecer. Entonces, desde el ámbito empresarial, quienes estén liderando emprendimientos, quienes tengan proyectos empresariales de pequeño o mediano tamaño, los invito a que se aseguren porque es una manera de estar tranquilos y saber que el fracaso o el éxito del desarrollo empresarial no dependerá de la ocurrencia de un siniestro, sino del buen manejo que tenga el ejercicio empresarial. Yo he leído algunos informes de Fasecolda donde les sorprende que en Colombia las personas, digamos que tienen una cultura del aseguramiento más hacia proteger cosas, bienes, patrimonios y cosas, y no tanto hacia proteger la vida. ¿Cuánto puede costar un seguro de vida? ¿Eso qué me cubre? Más o menos, para que el que nos esté viendo en este momento se lleve esta noche una idea en la cabeza. Bueno, los seguros de vida, por supuesto, las tarifas dependen del monto y de las diferentes coberturas que se ofrezcan. Usualmente se piensa que un seguro de vida solamente cubre el fallecimiento, pero ese es un mito que existe. Realmente hay muchas tipologías de seguros de vida. Hay unos, por ejemplo, que amparan la supervivencia. Entonces, lo que se pacta es, si usted llega a la edad de 70 años, se le paga una indemnización. Ese es un seguro total o de sobrevivencia que también es bien importante porque puede ser un complemento para las pensiones. Y también tenemos coberturas adicionales dentro de los seguros de vida que son sumamente importantes, porque las personas pueda que no fallezcan, pero que tengan una enfermedad grave o que tengan un accidente y que ese accidente les impida desarrollar sus actividades laborales. Repito, la tarifación del seguro de vida, por supuesto, depende del número de coberturas que se estén involucrando dentro de la póliza y adicionalmente del monto asegurado al que yo esté aspirando. Y esa prima es directamente proporcional a el monto de las coberturas y al número de las mismas. Pero estamos hablando de mensualidades que pueden ir desde, como para llevarnos esa idea. Mire, Víctor, en el mercado se consiguen seguros de vida que pueden, lo que llamamos nosotros los aseguradores microseguros, con unas primas de 5,000 pesos al mes, para bien. que tengamos una... o sea, es que eso de que los seguros son muy costosos, eso es un mito. Y por eso la gente no se asegura y prefiere asegurar el carro que asegurar su vida porque piensa que un seguro de vida es muy costoso. No, Víctor. Y además porque es que nosotros los aseguradores, ¿cómo funciona el mercado? ¿Cómo funciona el ejercicio del aseguramiento? Nosotros tenemos un alto número de asegurados que nos permite dispersar el riesgo entre ellos y por eso podemos cobrar unas primas adecuadas y que son asequibles a las personas y que las pueden pagar con, digamos, alguna facilidad. Por supuesto, si usted quiere una cobertura de 1.000 millones de pesos, pues eso va a tener obviamente una prima proporcional a esa suma. No, además que uno cree que los accidentes, pues Dios no quiera, ¿no? O que
la pérdida del carro, el robo del carro, que eso le ocurre a los demás y no a mí, que a mí nunca me va a pasar. Y bueno, siempre todo está dentro de las probabilidades. Ojalá a nadie le suceda nada malo, pero es bueno estar protegido. Ahora, muchas personas dicen, y yo me compro un seguro, ¿será que yo quedo ahí como clavado de por vida pagando una mensualidad? El comprador del seguro se puede retirar en cualquier momento si llega a sufrir algún percance económico. Sí, señor, en cualquier momento. Incluso hay seguros que no pueden ser revocados por el asegurador, pero siempre pueden ser revocados por el asegurado. Esa es una facultad que tienen y además la tienen de forma inmediata. Es decir, si yo tengo mi póliza y yo el día de hoy quiero revocar el seguro porque no puedo seguir pagando la prima, porque creo que mi riesgo cambió, ya no lo necesito, lo que sea, en ese momento yo se lo informo al asegurador y de manera inmediata cesan mis obligaciones de cara a ese contrato de seguro. De manera que ahí no hay una atadura para el asegurado de ninguna manera. Yo le quiero hacer una última pregunta, me perdona si es muy boba, puede llegar a ser muy boba, pero es que alguna vez escuché un cuento de alguien que vendía carros y decía que pilas con el color del carro, porque si elegía cierto color, no sé si usted ha escuchado ese cuento, si elegía cierto color, todos los días. El seguro iba a ser más caro. Sí, no, realmente ese es un mito. Ese es un mito bien marcado que hay. Por supuesto, Víctor, hay una segmentación de los vehículos a la hora de asegurarlos. El color no es realmente lo relevante. Lo que sí se tiene en cuenta es el tipo de vehículo del que estamos hablando, si es pesado, si es liviano, si es de transporte público. Los aseguradores tenemos lo que nosotros llamamos apetito, que no es más que una selección del riesgo que queremos asumir. La ubicación geográfica es bien importante, el modelo del vehículo, la edad del conductor, y por eso se establecen ciertas condiciones para que si el conductor está muy cercano al mínimo de la mayoría de edad, pues ahí tiene unas condiciones distintas, pero realmente el color no es un factor determinante. Por supuesto, los buenos hábitos de conducción son importantes, eso sí. Si uno no tiene siniestros y si tiene un comportamiento adecuado, se reciben, digamos, unos beneficios a la hora de renovar las pólizas. Pero el color, francamente, no es un elemento que se pondere a la hora de definir si se asegura o no se asegura un vehículo. Pues podríamos hacer inclusive otro programa hablando de todos esos mitos que circulan por ahí en el voz a voz, en las calles, entre los colombianos sobre los seguros. Pero de momento le agradecemos, muchas gracias por su tiempo. Feliz fin de semana y volveremos a hablar. Gracias, Víctor, y a las órdenes, si tenemos una nueva oportunidad, feliz de poder acompañarlos. Muy interesante siempre este tema del aseguramiento. En más información, en Colombia, muchas personas se preguntan cómo se puede invertir en la bolsa de valores. ¿Puedo invertir en la bolsa con pocos recursos? ¿Es seguro? ¿Cómo puedo medir los riesgos? Sol Suárez nos explica cómo se puede hacer de una forma fácil y rápida. Veamos. La primera forma para invertir en acciones es buscar a una comisionista de bolsa, lo que puede hacer llamando directamente o buscando en la página web de la Bolsa de Valores de Colombia la lista de las comisionistas autorizadas. Ir a una comisionista de bolsa, a un intermediario del mercado de valores, para que allí abras una cuenta y puedas comprar directamente acciones, títulos y tomar tus propias decisiones. Allí tendrías un asesor que es un comisionista de bolsa que te ayuda a decir qué comprar y qué vender. Tenga en cuenta que trabajar con un comisionista de bolsa implica un poco más de capital, de tiempo, de conocimiento bursátil y de algunos costos. Por eso, si no quiere ir a una comisionista directamente, puede invertir a través de un fondo de inversión colectiva que manejan muchas entidades financieras. Son fondos que normalmente puedes entrar dinero cuando quieras, retirarlo cuando quieras, puedes diversificar en diferentes tipos de productos, bolsa internacional, bolsa local, renta fija, renta variable, y no importa el monto que tengas, puedes empezar desde 100.000 pesos. Allí también tendrás un asesor. Así las cosas, como pueden ver, no es necesario tener grandes cantidades de dinero y tampoco hay que moverse de la casa ni creer en páginas de internet que lo pueden estafar. Solo con una llamada a un fondo de pensión, a la misma bolsa de valores, a una fiduciaria o inclusive a su mismo banco puede empezar a invertir.
Incluso usted puede ir al banco comercial donde tiene su cuenta de ahorros o corriente, preguntar en el área comercial cómo se puede invertir en el mercado de capitales en Colombia, y los bancos pueden dirigirlo a los fondos que tienen en su grupo económico. También hay plataformas como TRI que permiten invertir desde 20.000 pesos para comprar acciones de un portafolio que hay de empresas nacionales e inclusive empresas extranjeras, tiene bajas comisiones y además tienen un mecanismo sencillo y amigable para cualquier persona que no sea experta. Ahora bien, cuando usted ya tiene las ganas, además la curiosidad, ha separado el dinero que quiere invertir y encontró su comisionista de bolsa, su fondo de inversión o su plataforma más confiable, la pregunta es, ¿en qué invierto? Pues la variedad es amplia y no solo son acciones de empresas. Como por ejemplo la renta fija, ¿sí? Los bonos corporativos, los bonos del gobierno, existen divisas, fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva, vehículos inmobiliarios. En cualquier caso, tenga en cuenta que invertir en muchos de estos instrumentos financieros tiene un riesgo, y es que el valor puede subir o bajar en el mercado, lo que llevaría a que usted pueda tener algunas pérdidas si no sabe invertir o no se deja asesorar. Muy interesante este informe, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere detalles del proyecto de ampliación de la autopista norte de Bogotá. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Muchas veces en este programa les hemos contado sobre el boom de la vivienda nueva en Colombia, que solo el año pasado permitió la comercialización de más de 227.000 unidades sin estrenar, lo que se convirtió en un récord. Para hablar de este reporte y de las modalidades que están creciendo más en nuestro país a la hora de comprar, de adquirir vivienda, quiero saludar al doctor Guillermo Alarcón. Él es el director de vivienda y de leasing de Asobancaria. Doctor Alarcón, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Usted, muy bien. ¿Ustedes tienen el mismo balance del gobierno nacional del año pasado, que fue un 2021 histórico en materia de ventas de viviendas nuevas, más de 200.000 unidades? Sí, tenemos un balance muy positivo. Las cifras, usualmente en el mercado hay dos fuentes que digamos, miran comportamiento de ventas de vivienda. Nosotros en Asobancaria llamamos más las cifras de desembolsos y de créditos, pero indudablemente por cualquiera de las fuentes lo que se ve es un comportamiento muy positivo y cifras históricas. Creemos que las personas se apoyaron mucho en los subsidios, en los incentivos del gobierno, en las tasas bajas, y eso ayudó a que muchos hogares pudieran ser propietarios. Ah, claro, pero ese dato me llama mucho la atención, porque aquí nos quedamos es con la cifra de se vendieron tantas unidades, pero usted tiene de pronto el balance de cuánto crecieron los desembolsos de los bancos para créditos hipotecarios. Pues Víctor, nosotros si agregamos créditos hipotecarios y operaciones de leasing, ¿cierto? Que lo llamamos como operaciones de financiación de vivienda por cualquiera de los dos caminos, tenemos a noviembre, que es la cifra más reciente que tenemos 182.000 operaciones de financiación. Eso es un valor cercano a 22,5 billones de pesos, que es una cifra muy positiva. Y la variación, digamos, en número de créditos crece cerca del 66%, mientras que si tú lo miras en pesos, en valor real desembolsado, estamos creciendo casi al 73%. Por supuesto, estamos comparando, esto es, como te digo, a noviembre del 2021, entonces pues estamos comparando noviembre del 2020, tenemos ahí el efecto que tuvo la pandemia en los primeros meses del 2020, pero en cualquier caso, digamos, el rebote, sobre todo en el segundo semestre, ha sido muy positivo. Y como te digo, hemos acompañado, digamos, a 182.000 hogares colombianos en su aspiración de poder financiar su vivienda. ¿Por qué ese boom? ¿Por qué los colombianos, después de la pandemia, inclusive de la peor crisis económica, por qué están comprando vivienda como nunca? Sí, pues Víctor, le confieso que al inicio de la pandemia, pues un poco el panorama se veía con mucha incertidumbre para el sector vivienda. Parecía difícil que alguien comprara, digamos, en medio de esa crisis, pero lo que encontramos es que la vivienda se empezó a percibir como un activo refugio. De pronto algunas personas que tuvieron algún excedente de liquidez o que no pudieron invertir en una cosa u otra trataron de dirigirse hacia vivienda, y por supuesto que se combinaron varios factores. Uno, yo creo que la vivienda se ve como una buena inversión en Colombia. Tenemos una tradición de que tú inviertes en el inmueble, tienes la plata ahí en algo sólido, tangible, que usualmente tiene buena valorización a través del tiempo.
Entonces hay apetito, digamos, por comprar vivienda. Pero dos, tuvimos, pues especialmente ya en 2021, un entorno de tasas de interés muy bajas, ¿cierto? Y un rebote de la actividad económica. Y además subsidios del gobierno nacional. Entonces yo creo que todas estas condiciones favorecieron el apetito por acceder a vivienda. Llama también la atención el crecimiento en las preventas. ¿Eso es lo mismo que comprar sobre planos o hay alguna diferencia? Sí, es lo mismo. Valga señalar, Víctor, que ahorita tú arrancaste dando la cifra de preventas del año, que ha sido muy positiva. Esas preventas, digamos, es gente comprando sobre planos, lo que quiere decir que alrededor de un año y medio vista, vamos a tener también apetito por desembolsos de crédito. Entonces, el buen momento de desembolsos que vemos en 2021, consideramos que va a continuar en 2022. En la medida en que preventas, es gente que está comprando sobre planos, digamos, aportando su cuota inicial, y en aproximadamente un año y medio o hasta 2, depende si es bis o no bis, esas preventas se van a volver, digamos, solicitudes de crédito. Es decir, hasta el momento de la preventa todavía no han acudido en muchos casos al banco para el desembolso. De acuerdo. ¿Cómo se ha hecho? Dígame. Perdona, Víctor, iba para complementar lo que dices, que se ha hecho un análisis del cliente. Claro. Sí, ellos muchas veces para ingresar al proyecto, la constructora dice, bueno, yo debo, pues también por tranquilidad de todas las partes involucradas, saber que tú puedes acceder a crédito para que puedas, digamos, empezar a aportar tu cuota inicial. Para ir a la fija. Entonces, para ir a la fija, es como una medida prudencial, ¿no? Claro, claro. Y después del año, cuando se entrega la vivienda como tal, es que se desembolsa el crédito. Pero ¿cómo le fue al leasing habitacional en el 2021? ¿Qué proyecciones hay hacia adelante? Claro que sí, Víctor. El leasing, yo señalaba en algún espacio anterior que cuando tú comparas cartera y leasing, cartera sigue, digamos, crédito hipotecario y leasing, el crédito hipotecario sigue siendo el activo, o más bien la forma de financiarse más tradicional, más conocida por los colombianos, y es con mucho la más grande, pero tenemos que en el caso del leasing, que es una cartera más chiquita, viene creciendo mucho más. La cartera hipotecaria pudo crecer al 7,4 a corte de noviembre, como te digo, y leasing está creciendo al casi 10,5. Entonces, el leasing es un producto más pequeño dentro de la cartera, pero que viene como acelerándose, ¿no? Venimos encontrando más apetito, más gente preguntando qué es el leasing, cómo funciona, y muchas veces las personas pues, optan por el leasing pues, porque les puede favorecer su forma de financiación, sobre todo en términos de cuota inicial, ¿no? Claro. Por crédito hipotecario debes poner el 30%, por leasing la entidad te puede financiar alrededor del 85%, entonces solo tienes que poner el 15% de la cuota inicial. Claro, esa es como la diferencia. Aquí pues, y generalmente destacamos esa relación que hay entre el crédito hipotecario y la vivienda nueva, pero ¿los bancos también prestan para comprar vivienda usada? Sí, Víctor, por supuesto, claro que sí. De hecho, pues si uno mira la composición de desembolsos, vivienda nueva y usada, tenemos que la nueva puede ser como un 60% y la usada un 40%. Entonces, el mercado del usado también es un mercado grande, importante. Valga decir que hay una cosa interesante, y es que hay veces cuando se crean esas diferencias de precios entre nueva y usada, algunos clientes optan por el usado y además hacen alguna solicitud adicional de remodelación, que también es una estrategia interesante que hemos visto. Clientes que digamos, optan por un inmueble que ya tiene cierta antigüedad y le hacen una renovación, y con eso a veces acceden a más área, o quedan en una ubicación más acorde como a sus preferencias. Entonces, pues todo esto para decir que el mercado del usado también es muy interesante, y por supuesto se financia mucho con los dos productos, tanto con leasing como con crédito hipotecario. ¿Y qué hace de pronto más grande el mercado de la vivienda nueva que el usado? ¿De pronto los subsidios tienen ahí una gran incidencia, los subsidios que entrega la nación? Sí, por naturaleza, pues tenemos que la población también va creciendo, la economía va creciendo, y hay una necesidad, digamos, constante de nuevas viviendas.
Entonces, pues eso nos, digamos, hace que la tendencia económica o demográfica lleve a que haya permanentemente necesidad de estar generando más oferta de vivienda nueva, pero también ha tenido un muy buen dinamismo por lo que tú señalabas, y es que hemos tenido subsidios tanto en el segmento de interés social como en el segmento de vivienda de precio medio. Entonces, pues eso ha ayudado a las familias, eso pegado con el entorno de tasas bajas de interés, digamos, facilitado la irrigación de crédito y la compra pues, de inmuebles. Claro, y es que el subsidio se irriga o se asigna principalmente al que compra vivienda nueva. Pues le agradecemos mucho por su tiempo, seguiremos hablando. Ayer Camacol decía que este 2022 también será histórico para el sector vivienda, así que sin duda será protagonista dentro del crecimiento, la reactivación que todavía tendrá la economía colombiana. Feliz fin de semana, muchas gracias por su tiempo. Claro que sí, Víctor, muchas gracias por el espacio, un saludo. Aprovecho de hacer una cuña de 10 segundos, y es que viene el foro anual de vivienda de Asobancaria en marzo, entonces están todos invitados. Ojalá encontremos opciones para seguir pensando en una casa propia. Feliz fin de semana, hablando entonces de créditos y de vivienda. A propósito de este tema, después de la pausa que haremos, viene Juan Fernández para contarnos sobre dos importantes plataformas a través de las cuales usted o puede comprar o puede vender su vivienda de manera práctica, rápida y sencilla. Ya regresamos. Regresamos, continuamos en Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 1,32 billones de pesos, y corresponde al costo que tendrá la ampliación de la autopista norte de Bogotá, cuyo proyecto ya tiene varias propuestas que fueron recibidas hoy por la Agencia Nacional de Infraestructura, por la ANI. Serán cerca de 18 kilómetros intervenidos, tanto en la autopista norte de la ciudad como en la carrera séptima, donde habrá más carriles de acceso. Una vez se adjudique el contrato, las obras tardarán 5,5 años. Llega Juan Fernández con noticias del mundo de las empresas. Buenas noches, Juan, adelante con su tema para hoy, para cerrar esta semana. Bienvenido. Buenas noches. Se mueven los negocios de las llamadas PropTech, un término que se refiere a estas empresas que utilizan la tecnología en el sector inmobiliario, sobre todo compras y ventas. Por un lado, esa expansión de la colombiana AVI por México mediante adquisiciones de compañías de su sector, y cerró la compra de Ocol, que aglutina otras marcas como Propiedades.com y A Tu Cantón. Con ellos espera convertirse en el mayor operador inmobiliario por Internet en México, un país al que entró a finales del año pasado, al alcanzar ahora presencia con esta adquisición en unos 10 estados que pueden sumarle cerca de 35 millones de clientes potenciales. Para la empresa, esa adquisición le permitirá multiplicar por 10 su tamaño. AVI inició, como le decía, operaciones en México a finales del tercer trimestre de 2021, y ahora, pues con la adquisición, la primera en su historia, logrará una mayor cobertura en ese país. Juan, ¿cuál es la historia precisamente de AVI? La compañía fue fundada por Bryn McNulty y Sebastián Noguera en 2019. AVI logró desarrollar modelos de hipotecas y precios a través de una plataforma tecnológica que unifica y simplifica los procesos en la finca raíz. A diferencia de una inmobiliaria que busca quien compre los inmuebles, AVI los adquiere directamente, los adecúa, los arregla y los pone nuevamente a la venta con un porcentaje, por supuesto, de utilidad. La compañía tiene caja para apalancar sus operaciones por un buen tiempo, después de haber recibido a mediados del año pasado $100 millones de inversionistas internacionales. El año pasado su volumen de transacciones se ubicó sobre los $125 millones, y este año la cifra podría subir a $1.000 millones debido a la ampliación de su cobertura a 15 ciudades en México, como le contaba hace un momento, y también en Colombia. Por otro lado, está el caso también de otras compañías del mismo sector. Fíjese, La House, por ejemplo, también con operaciones en 11 ciudades de México y Colombia, y una última financiación el año pasado de $135 millones. En 2021, la compañía vendió unas 6.900 viviendas, un 258% más frente a lo comercializado en 2020, y que permite también, como novedad, pues hacer las compras a través de Bitcoin. También hay otros casos como el de Home Capital, por ejemplo, que comercializó en el semestre del año pasado más de $70.000 millones en vivienda. Y esta, pues, es la movida de hoy, sobre todo este sector de las PropTech, estas compañías de alta tecnología dentro del sector inmobiliario.
Gracias, Juan. Lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Porque ahora, pues vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.964 pesos con 30 centavos. Bajó un poquito más, 16 pesos con 50 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una caída de 0,80%. Se ubicó en 87 dólares con 67 centavos por barril. El precio interno del café colombiano también bajó y quedó en promedio para el fin de semana a 2.142.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 1,55%. La acción que más se valorizó fue la de Corfi Colombiana, con una ganancia de 2,45%, y la acción que más cayó fue la de Acerías Paz del Río. Tuvo un retroceso de 4,63%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. YouTube reveló cuáles son los videos más vistos en el mundo, en toda la historia de esta plataforma de streaming, con corte al 18 de enero de este año, así que este informe está muy reciente. Esos son los primeros 3 con mayor número de reproducciones. Seguramente usted los ha visto. Baby Shark Dance superó las 10.000 millones de visitas, más que la población mundial. En segundo lugar, Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, más de 7.700 millones de visitas, y sigue aumentando. Y en tercer lugar, Johnny y es papá, 6.190 millones de visitas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana.